Testifico para darle la honra y la gloria al Señor, que desde hacía algún tiempo me anunciaba que estarían llegando momentos difíciles, que habría gran llanto, pero que me estaría fortaleciendo. Fue así como llegó este momento en que mi hijo empezó a enfermarse, a ponerse muy mal, con dificultad para respirar. El Señor me decía que Él estaba orando, que estaba actuando inmediatamente. Pensamos que el Señor lo estaba sanando, pero mi hijo, pasadas las horas, se puso más mal. Con mi esposo decidimos llevarlo a la ciencia médica, donde le descubrieron agua en sus pulmones y una masa que obstruía su corazón. También fue descubierto una leucemia aguda. De inmediato fue pasado al quirófano y de allí pasó a la UCI con respirador, conectado a muchas máquinas. La pediatra internista nos decía que su situación era muy grave y que además debía conectarlo a otra máquina para poder destruir y batir aquella masa, y que mi hijo podría morir durante ese procedimiento. Fueron momentos de mucho dolor. En mi corazón tenía aquellas promesas que fueron mi aliciente, donde el Señor me había dicho que fuera cual fuera el diagnóstico, no pusiera esto en mi corazón, porque sería Él quien estaría con mi hijo, porque el diablo quería quitarle la vida, que mi hijo luchaba, pero que Él estaría con él. Mi esposo y yo orábamos, alabábamos al Señor y le imponíamos manos. Fue así como empezó poco a poco a haber una leve mejoría, a tener calor en su cuerpo. Estando con él un día, el respirador comenzó a tener un movimiento como si estuviera respirando mucho más fuerte, y yo sabía que era el Señor quien estaba obrando en ese momento. Cuando yo alababa al Señor en la casa donde estábamos, en medio de mis alabanzas, yo veía a nuestra hermana María Luisa, que llegaba donde mi hijo en compañía de muchos médicos, pero llegaba ella y le hacía muchas cosas en su pecho, desconectaba cosas, y veía una luz resplandeciente en el pecho de mi hijo. En medio de mi dolor yo no aceptaba que Dios se llevara a mi hijo, pero un día, después de desconectado, empezó a respirar por sí solo con mucha dificultad, y los médicos me decían que si seguía así debían de volverlo a conectar. Yo veía el sufrimiento que tenía mi niño, yo le imponía manos, pero llegó un momento en que yo me paré y le impuse manos y le pedí al Señor que se lo llevara, porque yo no podía ver a mi hijo más así, con este sufrimiento. Le pedí al Señor que se lo llevara y me senté con mucha resignación. En medio de todo este dolor, el Señor me permitió tener también mucho gozo. Fue un gozo que yo sentía que se me iba a salir el corazón del pecho. También, hermanos, mi hijo fue mejorando. Cuando lo pasaron a recuperación, mi hijo decía que se sentía su cabecita dolorida. Yo notaba que cuando yo lo bañaba no podía tocarle su cabeza. Cuando yo le noté, atrás de su cabeza tenía una herida. Comencé a indagarle a los médicos, a preguntarle a los médicos qué procedimiento le habían hecho, porque nunca fui anunciada por ellos de que harían tal procedimiento, y ellos nunca me anunciaron nada. Los médicos ni siquiera sabían que tenía esa incisión en su cabecita. Ellos me miraban extrañados y yo veía cómo se preguntaban los unos a los otros qué podía hacer eso. Llegó un momento en que uno de ellos me dijo que podía ser que le habían atado el respirador con un cordón y que el cordón lo había lastimado, pero nunca mi hijo estuvo con ese cordón, nunca le amarraron ese cordón a los respiradores. Yo en mi corazón guardé lo que Dios obró, lo que Dios hizo, que fue una maravilla, porque sé que Dios hizo una cirugía en mi hijo. También, hermanos, Él nos dice que en algún momento Él sintió como alguien estaba atrás de Él, retirando algo de su cabeza que estaba mal y que Él le dolía, pero que Él nunca vio quién era. Nos compartía nuestro hijo. Nosotros siempre estábamos con Él. Él tiene una incisión que es detrás de su cabeza, que en ese momento está sanando. También testifico, hermanos, que durante todo este tiempo Dios puso muchos ayudadores. Dios nos sobreabundó, puso en nuestro camino una ayudadora, la cual nos permitió estar en una casa donde tuvimos acceso a internet y pudimos estar todo el tiempo viendo las enseñanzas, escuchando meditaciones, viendo todo, disfrutando todo lo del Señor, hermanos. Dios nos sobreabundó, tocó corazones, no nos ha faltado con nada. Todo esto, hermanos, lo testifico para darle la honra y la gloria al Señor. Testifico para darle la gloria a nuestro Señor. Cuando yo fui por primera vez a sus atrios, el Espíritu Santo me hizo muchas promesas, de las cuales algunas olvidé. Pero pasaron algunos meses y sospeché que estaba embarazada. Acudí a hacerme la prueba y me salió positiva. Sentí mucha tristeza porque tenía una edad avanzada y mi hijo menor 13 años. Llegué a casa llorando y mi hija mayor se acercó y me tendió su mano y la puso en mi vientre.
y me dijo, es una bendición de Dios. En ese momento recordé una promesa, te estaré dando una bendición, no la cortes, es mi voluntad y te respaldaré. Es así que los 8 meses restantes vi su respaldo hasta en el más mínimo deseo. Todo me lo proveyó. Llegó el momento del alumbramiento y estaba muy temerosa, pero fue algo rápido de minutos. Mi hija nació bien de salud y Dios siempre la ha bendecido. Le ha dado triunfos académicos. En este momento mi hija ha culminado su carrera universitaria y este año hace un máster que Dios le respalda con la economía y todo lo necesario. La última semana de febrero, antes de cerrar las puertas de los atrios, el Espíritu Santo me dijo que no me preocupara por mis seres queridos. Y es así como les dio el virus a todos los de mi casa, a mis hijos, a mi nuera, a mi nieto, a mi esposo. Y a algunos de ellos les ha dado por segunda vez. Pero Dios no ha permitido que esto vaya a mayores. Ha sido algo muy leve, muy pasajero. También ha enviado los alimentos a la puerta de mi casa. Dinero se ha puesto en mi mano para suplir algunas necesidades. Por la grandeza de mi Dios soberano y todas sus promesas cumplidas, yo doy la gloria y la honra. Y alabado sea nuestro Padre Celestial. Quería testificar para honrar el nombre del Señor que, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado a través de la hermana María Luisa, en cuanto a que no nos preocupemos porque Él está con nosotros y aunque aún no nos congregamos en los templos todavía, Él está escuchando nuestras oraciones y nos va a ayudar. Testifico que tenía una infección en un diente y me practicaron un tratamiento. Yo seguía con las molestias y en la radiografía seguía apareciendo la infección, aunque allá me decían que todo iba bien. Así estuve durante 4 años hasta que me dijeron que me tenían que practicar una pequeña cirugía en la encía y que el costo era de 600 euros. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara porque yo no contaba con ese dinero ahora y que por favor, si era su voluntad, me curara de esta infección. Y así fue, porque cuando fui a la revisión para programar la cirugía, me hicieron otra radiografía y la infección ya no aparecía y las molestias habían desaparecido. Esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre del Señor.